Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Corral 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, en China se castiga con la pena de muerte la corrupción de los funcionarios públicos. En Japón hay una condena social que el corrupto muchas veces no se sobrepone al señalamiento de corrupto y termina suicidándose. En México nada de esto pasa. Aquí parece que se tolera, se consiente y se le da impunidad a los corruptos. Así es, por eso quisimos hacer una encuesta entre diversos actores políticos especialistas en torno a la corrupción que tanto aqueja, que tanto cuesta también y que no se ha podido erradicar porque siempre lamentablemente está presente en todas las administraciones, en todos los niveles. Así que vamos a ver qué nos comentaron, si creen que existe la posibilidad de desterrar este vicio. En la ley de responsabilidades, ley federal de responsabilidades administrativas, las sanciones son más duras. Si tú no presentas la manifestación de bienes cuando sales del cargo, podrías tener 1 año de inhabilitación. Cuestión que en el Estado de México es una sanción mínima y a veces que podría llegar solamente a los 15 días del sueldo base. Que hacen falta sanciones, multas más severas. Por ejemplo, la inhabilitación para a perpetuidad, la destitución ágil en el cargo, el resarcimiento económico, las multas. Si dañaste a la administración pública, ¿por cuánto lo dañaste? Y aparte, ¿qué perjuicios causaste? Eso no está muy claro. Y calificar algunas faltas no solo como faltas, sino como delitos. Por ejemplo, el peculado. Por ejemplo, la sustracción de los recursos materiales, el uso del personal a tu cargo para cuestiones particulares. Eso debiera considerarse un delito. Tú sancionas a un servidor público en el Estado de México y él se puede ir a trabajar al Distrito Federal. Es necesario tener un padrón nacional de sancionados, que el que sancionas en el Edomex no se vaya a Michoacán, o a Morelos, o a la Federación, o a algún municipio, o al revés, que lo sancionen en la Federación y se venga a trabajar al municipio o al Estado. Eso ha sido un fuerte problema para fomentar la corrupción en el país. Para que el combate a la corrupción tenga efectividad, tiene que modificarse el tipo de sanciones que hasta ahora se imponen en el Estado de México. Creo que hace falta una aplicación efectiva de la ley cuando se toca el dinero del pueblo. Creo que sí es necesario el que se sancione el hecho de que un funcionario público tome recursos del erario y actualmente pues únicamente lo que se le diga es que tiene que pagar o reponer el dinero, pero y los intereses que generaron esos dineros y no hay una sanción adicional. Nosotros necesitamos llegar a acuerdos con la Federación para que sí exista una base de datos en donde se esté llevando control de todos aquellos funcionarios que están siendo sancionados para que la sanción no solamente aplique en el Estado, sino aplique a nivel nacional y todo el mundo sepa que el funcionario que está buscando trabajo en Querétaro pues es un funcionario sancionado en el Estado de México, o si es en Sinaloa pues lo sepa que es en Nuevo León o en Yucatán o donde quiera que sea. En México hay un largo camino que tenemos que seguir para que terminemos con la corrupción, que sé que es muy difícil, pero ese camino lo tenemos que seguir andando. El combate a la corrupción es como andar en bicicleta, si dejamos de pedalearle nos caemos. Es solamente la aplicación correcta de la ley. A mí me parece que ya está normado, pero ya en el Estado de México ya se han dado casos en donde funcionarios menores tienen una responsabilidad, por alguna situación han tenido alguna observación, llámese del carácter que sea, y se les ha iniciado algún procedimiento, no se les permite ser incorporados nuevamente a alguna responsabilidad dentro del servicio público. Hay mecanismos, métodos que permiten hacer los cruces correspondientes y evitar a que esto, a que no nos suceda esto que nos está sucediendo, porque hay estas responsabilidades menores, pero también hay muchas de mucha relevancia. Si los servidores públicos incurren en actos delictivos, indudablemente tienen que aplicarse penas ejemplares, yo diría ejemplares, para que aquellos servidores públicos que están precisamente en este servicio, pues indudablemente no tengan la tentación o no vean de manera muy simple o muy vaga
precisamente la aplicación y las consecuencias que tiene de la observancia de la ley. Contemos y de que las administraciones públicas, la federal, las estatales y las municipales contaran precisamente con una base de datos de aquellos servidores públicos que tienen precisamente que cumplir con una condena o con una pena o con una sanción que el Estado de Derecho les ha otorgado, precisamente que les ha manifestado por un acto ilícito. Con frecuencia se señala que la corrupción es inherente a la condición humana, que desde que surgió la humanidad existe la corrupción, y pueda que tengan razón, pueda que sea cierto. El problema está en que la corrupción se prolifera, se multiplica, se reproduce porque no se castiga. Hay una gran impunidad también, sobre todo en México. Así es, y ya vimos las declaraciones del Contralor de la legislatura, Victorino Barrios, quien se ha destacado precisamente por ser uno de los más duros personajes que tratan de combatir este mal que es la corrupción, y que nos menciona que en principio de cuentas la ley del Estado de México, la ley de responsabilidades, está muy rezagada, al menos es muy flexible en relación con la ley federal. La verdad es que deja de sancionar muchas cosas y permite pues que a los funcionarios les salga muy barato violar la ley. Aparte está el problema de la protección política que reciben los corruptos, sobre todo los de alto nivel. El caso paradigmático de corrupción e impunidad quizás lo es el de Raúl Salinas de Gortari, que acumuló una fortuna como de más de 200 millones de pesos, y sin embargo al final de cuentas salió libre, quedó sin castigo, y es una mancha que nos indica que en todos los niveles se da esto, y entre mayor es la corrupción, mayor impunidad hay, mayor protección. Sí, cada vez que vemos que hay un funcionario que se ha enriquecido inexplicablemente porque no es coherente el ingreso que tuvo en el cargo que haya sido con los bienes que adquirió, por supuesto que sale a relucir la sospecha, pero lamentablemente prácticamente no hay sanciones, prácticamente las dependencias permiten que esto pase, y muchas veces las sanciones que se aplican son años, pero años después, que a la gente ya hasta que se les olvida esto. El descuido, el desinterés es tan grande que precisamente en estos momentos se está planteando la necesidad de crear un banco de datos con los funcionarios que son inhabilitados. Se plantea esto porque no existen, es increíble que no exista en el país un padrón de corruptos, pues, de tal manera que el corrupto que es inhabilitado en un estado no puede ser en otro, o en la federación y después se vienen al estado, o a la inversa. Entonces, eso no existe, ¿no? Hay un vacío ahí legal que permite precisamente que un corrupto no solamente quede impune, sino que pueda volver a colocarse en otro nivel de gobierno o en otro estado y sí, seguir con sus actividades corruptas. Y la mayoría de las leyes estatales tampoco sancionan el hecho de que alguien contrate a un funcionario que ya fue destituido, fue sancionado o en ese momento está inhabilitado. La ley federal sí lo hace, pero al parecer es la única. Entonces, mientras los estados no colaboren con esto, mientras no mejoren sus normas, también no se va a poder avanzar en el tema. Y es necesario de verdad que se trate de combatir con recursos de todo tipo, económicos, humanos y demás, pero también con una mayor autonomía e independencia de los órganos que sancionan, como son las contralorías. Creo que el sistema de fiscalización en el país ha fallado mucho. Por una parte el sistema fiscalizador, pero también después las autoridades jurisdiccionales que deben de castigar a los corruptos. Muchas veces los sistemas fiscalizadores sí denuncian, sí cumplen con su papel, no siempre, pero muchas veces sí. Entonces, pero ya resulta que después, al final de cuentas, se manejan las cosas políticamente y se le da protección, no se actúa, no se procede penalmente contra los corruptos porque tienen padrinazgo, porque tienen pues relaciones poderosas, y eso desde luego también ha contribuido mucho a desprestigiar y a descalificar las instituciones. Y lamentablemente la corrupción no solo se da en el servicio público, también se da en el privado, también se da en los organismos autónomos e incluso en los sindicatos. Y la verdad es que a veces vemos que se premia, incluso ahí están las listas de quienes son los aspirantes ahora a diputados, a senadores. El PRI está reciclando a gente muy cuestionada, como en el caso del Pemex Gate, que por supuesto que había sospechas de que se desvió dinero hacia una campaña presidencial. Esto habla también de corrupción, y es increíble que los mismos partidos no estén combatiendo la corrupción. Yo creo que no la combaten porque después todo la comparten. Y Bejarano en el PRD también, por supuesto. Es increíble, pero en todos los partidos hay corrupción y en todos los niveles de gobierno. Y este fenómeno, este cáncer que tanto daño causa a la sociedad, a la comunidad, no se está combatiendo como debería ser. Y en estos tiempos de crisis incluso se está soslayando, ni siquiera
tiene prioridad su combate y su erradicación. Y les tratan de dar fuero, los están incluso arropando, protegiendo. La verdad es que es increíble también, pero ahí vemos los vicios, ahí vemos que aquí pasa lo que en otras naciones no podría suceder. Y también vemos que se trata de que pues muchas veces no se aplica la ley, porque si algunos personajes hubieran sido sancionados, posiblemente no tendrían la posibilidad de ser ahorita postulados a un cargo de elección. Y también si se los castigara con energía, con severidad, y que les quitaran todo lo que tienen mal habido, seguramente eso inhibiría las conductas corruptas más adelante. Pero al no castigarse, al permitirse y dárseles impunidad, obviamente alientan este comportamiento y este vicio, y obviamente la corrupción no se puede terminar así, nunca se va a terminar mientras no se castigue con rigor y con energía. Efectivamente, se requiere que se mejore también esta ley, pero que además se lleve a la práctica, que realmente se aplique para que se sancione a quien incurra en estas prácticas de corrupción, porque de lo contrario ellos saben que o les sale muy barato violar la ley, o a veces ni siquiera los castigan por hacerlo, porque pues muchas veces el monto es mínimo, a veces no se les puede comprobar nada. En fin, se está tratando de avanzar en este sistema de fiscalización, también de sanciones, pero pues todavía no se ha logrado mucho. Sí, no hay un sistema, por ejemplo, que permita con facilidad denunciar a un corrupto, porque todo el mundo sabe cuando alguien es funcionario público y más o menos cuánto gana y cómo se está enriqueciendo, cómo se hace de bienes que a todas luces no puede conseguir, no puede costear, no puede comprar con su capacidad de ahorro a partir de sus ingresos lícitos. Sin embargo, no es fácil denunciarlo, es muy difícil, es muy... Y comprobarlo. Y comprobarlo además, entonces, por eso precisamente continúa la corrupción. Otra cuestión que tiene que insistirse mucho también debe ser el rechazo social. Si a los corruptos se les tuviera un rechazo social, lo pensarían mucho, porque a veces el desprestigio llega hasta la familia, y si hubiera ese rechazo social, lo pensarían. Sí, pero si no pasa nada y encima de que cometieron prácticas ilegales, todavía son premiados a veces con cargos públicos o con cargos de elección popular, pues es increíble. Claro, cargos de elección, más bien de vía de lista de plurinominales, donde no es necesario que vote, porque de todos modos van a llegar. No, y también la población incluso siente cierto respeto y hasta admiración por el que se enriquece, no importa que se enriquezca mediante la corrupción. Cuando esto se rechace, que ocurra como en Japón, lo van a pensar. En Japón no hay mucha corrupción precisamente por eso, porque hay un rechazo social terrible, que el que es corrupto y lo detectan, se le estigmatiza y después hasta llega al suicidio, ¿eh? Sí, la verdad es que nos hace falta mucho, ojalá que se logre avanzar. Hace falta también que existan funcionarios que hablen del tema, que no tengan miedo, que no sean alineados funcionarios como el mismo Contralor del Poder Legislativo, y pues que también los políticos permitan que esto avance. Que el poder público sea el más interesado en sanear la cuestión de la corrupción. Así es, pero bueno, vamos a un corte y regresamos. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day in this beauty wood, a neighborly day for a beauty. Would you be mine? Please won't you be my neighbor?